Bien, mis queridos hermanos, saludos para todos. Hay un par de caras no conocidas para mí, al menos no las había visto antes. Creo que es el joven que está aquí al lado del hermano Arturo. Bienvenido, al menos por mí, bienvenido. Y la hermana creo que tampoco la había visto días atrás. Sean todos bienvenidos y esperamos que lo que vayamos a compartir sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. El pasado día de reposo, cuando estábamos despidiendo, una hermana nos dijo: hermano, ¿estaría usted dispuesto a venir el próximo día de reposo? Le vamos a invitar también para que se quede a almorzar con nosotros y vamos a preparar fruta. Dije: hermana, no hay ningún problema. Por nuestra parte no hay ningún problema. Nunca nos hemos negado a acudir a ningún lugar. Hablé con el hermano Juan, como dirigente del grupo, y le dije: hermano, ¿cuál es lo que la iglesia necesitaría escuchar? Me dijo: el santuario. Vamos a tocar hoy, hermanos, la primera parte, al menos ahora en este momento, la primera parte de 4 temas del santuario. He tenido que orar mucho, hermanos, a lo largo de la semana. Orar mucho porque este tema ya lo tenía yo preparado, pero lo tenía en la otra computadora que me robaron. Y ahora tengo que hacer todo de nuevo. Y eso conlleva, hermano, que cuando te piden un tema nuevo, uno tiene que volver otra vez a orar y a estudiar. Y ahora ya lo tengo impreso, así que si alguna vez me pasa algo con la computadora, al menos ya tengo cosas impresas, que antes lo tenía solamente en la mente y en la computadora y no tenía copia. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que significa el santuario en el plan de la salvación. El tema que ahora vamos a estar compartiendo, por la gracia de nuestro Padre Celestial, es el santuario en el Edén. Y para poder entender el santuario en el Edén, tengo que entender, hermanos, qué es lo que puede significar la palabra santuario. Cuando oímos santuario, ¿qué es lo que se nos viene enseguida a la mente, hermanos? ¿A qué cosa le podemos llamar santuario? Un lugar especial. Muy bien, un lugar especial. ¿Pero especial de qué? Sagrado. Por lo tanto, el santuario es un lugar donde el Creador debe de habitar en el hombre. Cuando el Creador hace a Adán y Eva, ¿había santuario en el Edén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un lugar donde el Creador se manifestaba y vivía. Vivía entre personajes que no habían cometido pecado. Y allí se manifestaba la presencia divina. Se manifestaba la presencia del Padre y del Hijo. Después del pecado, como dice el hermano Marco, después del pecado, Moisés recibe la orden de levantar un santuario. ¿Para qué? Para morar en medio de gente pecadora, pero con un solo propósito: para que Israel fuese santa, nación apartada. Y antes de entrar directamente con ese tema de Éxodo 25, donde el Creador le dice a Moisés: y harás un santuario para mí, vamos a ver, hermanos, el santuario en el jardín del Edén. Y entendiendo ya qué es lo que significa el santuario, lugar donde el Creador desea morar para comunicarse con nosotros, vemos que el primer santuario donde el Creador se comunica con Adán y Eva fue en el mismo Edén, donde Él allí manifestaba su presencia y allí dialogaba con Adán y Eva después de que fueron creados. Pero no olvidemos nunca, hermanos, que antes de que Adán y Eva fueron creados con un solo propósito. Adán y Eva no fueron creados por el mero azar de que el Creador dijo: voy a crear a Adán y Eva y voy a repoblar la tierra. Afortunadamente tenemos unos escritos inspirados de Ellen White que nos dicen por qué el Creador
creó a la familia humana. Y lo vamos a ver en el estudio de esta mañana, hermano. Cómo el Creador tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y como decía el hermano Juan, debemos ser fieles, debemos mostrar integridad para poder ocupar los lugares vacantes dejados en el cielo por causa de la rebelión de Satanás y sus ángeles. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos 12 al 14, nos habla acerca de esa rebelión que hubo ya en el cielo. El profeta Isaías, bajo inspiración divina, leemos lo siguiente: ¿cómo has caído de los cielos? La versión mía dice: lamentate al rayar el alba, fuiste derribado a la tierra, insolente de las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Elohim levantaré mi trono y me sentaré sobre los altos montes que están en los extremos del norte. Subiré sobre la altura de las nubes y seré semejante al Altísimo. Aquí el profeta Isaías, bajo inspiración divina, en estos 3 versículos que acabamos de mencionar, relata un poquitín la triste experiencia de Lucifer, que a causa de su hermosura, a causa de su conocimiento, a causa del poder que había recibido del mismo Creador, quería usurpar el lugar que solamente le correspondía al Hijo. Lucifer no quería ocupar el lugar del Padre porque sabía que el lugar del Padre no lo podía ocupar, pero sí que él quería ocupar el lugar que le corresponde al Hijo. Y es la lucha que tenemos hoy entre la verdad y el error. En Ezequiel capítulo 28 nos habla también, hermanos, de la misma experiencia. Ezequiel 28, versículo 12, 15, 17 y 19, podemos leer lo siguiente. 28, 12, 15, 17 y 19, leemos también lo mismo. Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro y dile, aquí está haciendo referencia a la caída de Satanás, pero que el profeta Ezequiel toma el nombre de Tiro. Así dice el Señor de los señores: tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y corona de hermosura. Estabas en el Edén, el huerto de Elohim. De toda piedra preciosa era tu atavío, el sardio, la cornalina, la esmeralda. Y nos sigue diciendo ahí cuáles son aquellas características de su vestido. El verso 15: anduviste irreprensible en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró iniquidad en ti. Verso 17: debido a que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, tu sabiduría se corrompió junto con tu hermosura, por lo cual te arrojé por tierra delante de los reyes y te entregué a ellos para espectáculo. Verso 19: y todos los que te conozcan entre las naciones quedarán sorprendidos por causa de ti. Eres para destrucción y no serás más. Vemos pues, mi querido hermano, que aquí en estas 2 profecías de Isaías y Ezequiel nos narra lo que la mente humana puede llegar a entender en cuanto a la rebelión de Lucifer en el cielo. De acuerdo a la Escritura, Lucifer ocupaba el siguiente lugar después del Salvador: Padre,
hijo, y a continuación era Lucifer. Lucifer quería ocupar el lugar que le correspondía al hijo. No tenía bastante con ser aquel querubín protector, no tenía bastante con ser el director de canto, con dar las órdenes que recibía del mismo hijo, sino que quería usurpar el lugar que le correspondía al hijo de Elohim, al hijo del Altísimo. Y la codicia ocasionó la rebelión en el cielo. Pero hay algo muy curioso, hermanos. Satanás no se rebeló solo en el cielo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículos 4 y 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. En el primer pasaje en cuestión, leemos en el verso 4, su cola arrastró, ¿a cuántas? La tercera parte. No ni uno, ni dos, ni tres. No sabemos la cantidad de millones de ángeles o de miles de millones que el Creador creó, pero la Escritura nos dice que la tercera parte fue arrastrada de esas estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón, sigue diciendo el verso 4, estaba de pie frente a la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y el verso 9, eso es lo que más nos debe a nosotros de impresionar, hermano. El verso 9 nos dice por qué Satanás fue arrojado a la tierra, o cuál es el propósito que Satanás tiene con los habitantes de la tierra. Y es engañar al mundo entero, ¿verdad? Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, la cual se llama calumniador y Satanás, el que engaña a todo lo habitado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos los rebeldes, hermanos, yo diría cientos de millones, o quizá miles de millones de ángeles, fueron arrojados a la tierra, porque no había lugar para ellos en el cielo. Ya la rebelión había sido tan grande que el Creador tiene que tomar decisiones, y la lógica decisión es expulsarlos de aquel lugar donde ellos no quieren estar. Fueron sacados del cielo y fueron echados a la tierra. Y Satanás está cumpliendo ese propósito, hermano. Está engañando al mundo entero. Pero ¿cómo lo engaña Satanás? ¿Cómo engaña Satanás al mundo entero, hermana Raquel? ¿Acaso estamos viendo a Satanás en persona engañar al mundo entero? No. ¿Cómo lo engaña él, hermano Román? ¿Qué dijo Martín Lutero en cuanto a la Iglesia Católica? ¿Alguien lo ha leído, el Conflicto de los Siglos? Que Satanás tenía su trono en la Iglesia Católica y que el trono de Satanás era el mismo que ocupaba el Papa. Por lo tanto, ya los verdaderos reformadores de antaño llegaron a la conclusión de que el agente de Satanás en la tierra es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que engaña al mundo entero. ¿Qué nombre dice el Apocalipsis haciendo referencia a ese poder? ¿Cómo se le llama la revelación del Apocalipsis a ese poder? Y que hay un segundo mensaje que tiene que ser proclamado al mundo entero. Muy bien, Babilonia, confusión. Ellos mismos son los que cambiaron el nombre de Yahweh por Jehová. Y usted puede ver, si busca por internet, un cura diciendo que el nombre de Jehová no significa Yahweh.
Un cura dice que el nombre de Jehová no significa Yahweh y que el nombre de Jehová no debe ser usado. Primero lo cambian, ahora dice que el nombre de Jehová no es correcto. ¿Confusión? Claro que sí, hermano. Dentro de poco dirán que no hay que adorar imágenes. Ya están diciendo que ellos no adoran imágenes. Las veneran, se postran. Pero eso es adorar. ¿Por qué cambian ellos? Porque antes en la ignorancia ellos se enseñaron lo que quisieron. En la ignorancia del pueblo la Iglesia Católica hizo lo que quiso. Ahora el pueblo ya no es ignorante. Ahora el pueblo ya tiene la Escritura. Ahora ya el pueblo puede leer. Ahora el pueblo puede entender. Y ante tantas preguntas, lo que antes dije, digo, ahora digo Diego. O al revés, trayendo confusión. Y el segundo mensaje que tiene que ser proclamado es: ha caído Babilonia. ¿Qué dice más, hermanos? ¿Cómo dice que es esa Babilonia? La gran ciudad. ¿Qué dice a continuación? El verso 8 de Apocalipsis 14. Que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su engaño, del vino de su fornicación, porque fornicar significa adulterar la Sagrada Escritura. Ha engañado al mundo entero. Y el segundo mensaje es denunciar la caída de Babilonia con todos los engaños que la Iglesia Católica ha introducido en esta sociedad. Y el plan de la salvación, hermanos, después de la rebelión en el cielo, cuando el Padre y el Hijo deciden crear al hombre, hay un consenso en el cielo. Hay una reunión entre el Padre y el Hijo. Vamos a crear al hombre. Y el Hijo le dice al Padre, después de la rebelión en el cielo: si Adán peca, yo me voy a ofrecer como garante del hombre para que el hombre vuelva a tener otra oportunidad, para que pueda obtener la victoria y poder formar parte de los redimidos. Ya cuando el Creador decide formar al hombre, lo decide, hermanos, y lo crea con ese plan. Si el hombre peca, habrá otra posibilidad para que el hombre pueda ser redimido de la esclavitud del pecado. No para que el hombre siga pecando, sino para que el hombre entienda que por causa del pecado va la muerte, para que él, habiendo sido pecador, acepte mi gracia, acepte mi perdón y pueda vivir una nueva vida, como dice Pablo, una vida de perfecta obediencia, o como tema que el hermano Juan ha tocado esta mañana, perfecta fidelidad. ¿A qué? A los mandamientos del Creador, a todo lo que el Creador desea de cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Allí leemos, hermanos, cómo Pedro, bajo la inspiración divina, nos dice que antes de que el mundo fuera creado, ya el Salvador del mundo se había presentado como un cordero sin mancha, ofrecido desde antes de la creación. Sabiendo que no con plata ni con oro que se deterioran, fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres, sino con la preciosa sangre del Cordero. ¿Cómo? ¿Cómo debía ser ese Cordero? Sin mancha, sin contaminación, sin ningún defecto. Perfecto, hermano. ¿Cómo tenían que ser presentados los sacrificios de los corderos? Sin mancha.
eran inspeccionados para que no tuviesen mancha, ni arruga, ni defecto alguno. ¿Por qué? Porque era símbolo del Salvador. Era símbolo de aquel cordero que se iba a ofrecer sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin contaminación. Y todo eso ya tiene su origen tan pronto como en el cielo hubo el pecado, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación, que es el Mesías, quien para esto estaba designado previamente desde antes de que el mundo fuera establecido y fue revelado al final de los tiempos por causa de ustedes. Tan pronto como hubo la posibilidad de crear al hombre, el Salvador se presenta ante el Padre y dice: Padre, si el hombre peca, yo voy a tomar su lugar. Le voy a dar una nueva oportunidad para que deje de pecar, me acepte a mí como su Salvador personal, y la gracia que yo le voy a dar va a recibir poder para ser una nueva criatura. Para que, habiendo sido pecador, deje de ser pecador. Para ser una nueva criatura, yo tomaré su lugar para que él pueda tener la oportunidad de poder vivir junto a ti y los redimidos por toda la eternidad. Lo dice también, hermanos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y ahí está haciendo referencia a quiénes son los que adorarán y no adorarán la marca de la bestia. Porque el capítulo 13 de Apocalipsis, en este primer versículo, está haciendo referencia a la primera bestia, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Apocalipsis 13:8 dice: y la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde que el mundo fue establecido en el libro de la vida del Cordero inmolado. Es decir, ¿quiénes adorarán a la bestia y a su imagen? ¿Quiénes recibirán la ley dominical? ¿Quiénes guardarán el primer día de la semana, el día del venerable Señor Dios Sol, en lugar del verdadero día de reposo? ¿Quiénes? Los que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿dónde deben estar nuestros nombres, hermanos? ¿Escritos en el libro de la Iglesia o escritos en el libro de la vida? En el libro de la vida. Porque lo importante no es pertenecer al libro de la Iglesia, sino pertenecer a ese libro que está escrito, que es la vida del Cordero. Y son aquellos que no van a adorar ni a la bestia ni a su imagen. Y eso, hermanos, repercute para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Debemos tener el carácter de José. Permítame que recalque el tema del hermano Juan de esta mañana. Tenemos que tener el carácter de José. Tenemos que tener el carácter de Daniel. Íntegros. No aquí, hermano. Aquí todos somos muy lindos. Aquí todos somos muy bonitos. Aquí todos cantamos bien. Aquí todos hacemos bien las cosas. Pero cuando salimos de aquí y nos metemos en el hogar, ¿cómo es mi carácter en mi hogar? ¿Cómo es mi carácter con los vecinos? ¿Soy el mismo afuera que dentro? Y eso es lo más importante que el mundo tiene que ver, hermano. Porque aquí entre hermanos nuestra convivencia es 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, y después a lo mejor si te he visto, no me acuerdo. Ni siquiera me preocupo del hermano si está enfermo, si no está enfermo, de visitarlo o lo que fuera. Pero José se preocupaba inclusive de todos los que estaban en la cárcel. A él le tenían que servir y sin embargo fue servidor.
¿Por qué? Porque fue humilde. Él atendía las necesidades de aquellos compañeros suyos que estaban en la cárcel. Hasta el punto que la humildad lo llevó a ser, ¿qué cosa? Gobernador. Primero uno tiene que humillarse, primero uno tiene que servir para poder ser después, llegar a lo que fue. Eliseo primero tuvo que aprender también a ser humilde siguiendo las enseñanzas de Elías, para después tomar el lugar, cuando Elías fue ascendido al cielo, el lugar que le corresponde a él porque fue llamado. Después de esa rebelión en el cielo, hermanos, cuando el Padre y el Hijo deciden formar al hombre, hallamos en Génesis capítulo 1, versículo 26, la expresión que Moisés, bajo inspiración divina, nos dice en el libro de Génesis. Entonces dijo Yahweh, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Hagamos es un verbo en plural, ¿verdad? Porque si no diría, voy a hacer el hombre. ¿Cuántas personas hay aquí, hermanos? Más de una. Muy bien, más de una. Y ahí no tenemos ninguna duda, más de una. Pero ¿cuántas personas dice la Escritura que habían? Muy bien, el Padre y el Hijo. Juan, capítulo 17, así lo habla. Padre e Hijo, no hay una tercera persona, no hay un Dios trino, que es lo que la Iglesia Católica tanto ha estado enseñando en el mundo entero. Un Dios trino, no lo hay. El Padre y el Hijo se reúnen en ese concilio, Satanás queda fuera, Lucifer queda fuera de ese concilio, y cuando él se entera, se rebela contra el Hijo, porque él quería estar dentro de los designios del Padre, porque él era el tercero. Padre, Hijo, Lucifer. Después de la caída de Lucifer, ¿quién ocupa hoy su lugar en el cielo? Gabriel. Gabriel, el tercero, el que es enviado a comunicarse con el pecador. Entonces el Padre y el Hijo deciden crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pregunto, hermanos, ¿qué espíritu tenía Adán y Eva cuando fueron creados? ¿Qué espíritu? El espíritu de Yahweh. El carácter del Padre. El carácter del Hijo. ¿Por qué tenían su mismo espíritu? Porque fueron creados a su imagen y semejanza. Seres perfectos. No había en ellos tacha alguna. No había pecado. No había nada en ellos. Por lo tanto, fueron hechos a imagen y semejanza del Creador. ¿Perdón? Muy bien. Perfectos. Los ángeles que no se rebelaron seguían todavía reflejando la imagen del Creador. Los ángeles que se rebelaron tomaron el lugar del espíritu ¿de quién? De Satanás. No hay tres caminos, hermano. Está el camino del bien y el camino del mal. La verdad y el error. El camino angosto, que pocos son los que transitan por él porque es difícil, y el camino ancho y espacioso que lleva a la muerte, a la perdición. Solamente hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Solamente hay dos clases de espíritus. El espíritu de Yahweh, el espíritu de Elohim, el espíritu del Hijo que tiene el mismo carácter del Padre, o el espíritu de quién? De Lucifer, de Satanás. Porque no hay tres caminos, dos caminos. Y contra ese hombre y mujer
que fueron creados a imagen y semejanza del Creador, ¿qué tenía que hacer Lucifer? ¿Qué tenía que hacer Satanás, hermanos? Echar por tierra la imagen que Adán tenía del Creador. Que Adán y Eva perdieran la imagen, perdieran el carácter que ellos habían recibido del Creador del universo. ¿Y cómo tiene que luchar? Tentándolos en primer lugar. ¿Pero por qué fueron creados Adán y Eva? ¿Por qué, hermanos? Y eso es lo que nosotros debemos dar gracias. Porque fuimos llamados a ocupar el lugar vacante que dejó Israel por su propia apostasía. Y así como Israel tuvo un profeta, nosotros también tuvimos un profeta que fue llevado al descanso antes de cruzar el Jordán espiritual de hoy. Y esa mujer, con todos los ataques que se está recibiendo, con todos los insultos, con todo lo que se está hablando contra ella y contra la iglesia, dice en el comentario bíblico adventista, haciendo referencia a Génesis capítulo 2, versículo 16. Haciendo referencia al propósito por el cual el Creador tuvo a bien crear a la humanidad, lo hizo con un solo propósito, hermanos. Yo he visto que el hermano Juan tenía el comentario bíblico, no sé si está ahí el comentario bíblico de Génesis. Yo lo tengo aquí apuntado, hermanos, pero para que nosotros podamos ver la realidad de las cosas. Comentario bíblico adventista, Génesis capítulo 2, verso 16, nos dice la inspiración divina por qué el Creador crea al hombre y a la mujer. Sí, hermano. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Ahí está, hermanos. ¿Cuál era el propósito del Creador? Repoblar el cielo con la familia humana. Por eso fue creado Adán y Eva, hermano. Para ocupar los lugares vacantes dejados en el cielo por la rebelión de Satanás y sus ángeles. Porque no fue la rebelión de una sola persona. De miles, de cientos de miles de millones, no se sabe, la tercera parte de los ángeles. Y Ellen White, bajo inspiración divina, dice que el propósito de Elohim para repoblar el cielo, para que aquellos lugares vacantes dejados en el cielo fueran repoblados, tuvo que crear ¿a quién? Adán y Eva. Y tenían que demostrar obediencia. Si mostraban obediencia, ocuparían los lugares vacantes dejados por la rebelión de Lucifer y sus ángeles. Y contra esto, Satanás tiene que luchar. Contra esto Satanás tiene que luchar porque Satanás no quiere que aquellos lugares vacantes sean cubiertos. Porque mientras haya lugares vacantes, hay señal de que, hermana Raquel, de rebelión. De que hubo algo que se reveló en el cielo. ¿Recuerdan cuando Saúl, en aquellos días de luna nueva, David tenía que ir allí a participar de la cena y él no acudía? ¿Cómo estaba su sitio? Vacío. Nadie ocupó la silla que tenía que ocupar David. Y Saúl, cada vez que veía la silla vacía, se enardecía su corazón. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien lo que estaba haciendo David.
Su silla estaba vacía. Si lo hubiera ocupado otro, a lo mejor igual Saúl no hubiera caído, no se hubiera dado cuenta. Pero en el cielo hay lugares vacíos, señal de que ha habido una rebelión. Y el propósito del Creador es cubrir aquellos lugares. ¿Con quiénes, hermano? Con nosotros. Con nosotros, hermano. Con nosotros que estamos vivos. Con nosotros que decimos que conocemos. Con nosotros. Parte de esos lugares tienen que ser cubiertos por nosotros, hermano. La gracia del Creador nos dice, has sido lo que has sido, pero yo te he perdonado para que tú hayas dejado de ser lo que antes eras y ahora seas una nueva criatura. Me aceptes a mí como Salvador personal y uno de esos lugares está reservado para nosotros. El problema es, ¿queremos asumir nuestra responsabilidad? ¿Queremos aceptar ese reto, hermano? ¿Queremos aceptar ese compromiso? Yo creo que sí, por eso estamos aquí. Y del mismo modo que Satanás luchó contra Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿no está luchando también contra nosotros? Dígame, hermano, ¿qué hogar no está pasando por problemas? Dígame cuál es la persona que no tiene problemas. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Muy bien. Uy, me da pánico ese muy bien. Me da pánico, hermano, muy bien, porque puede ser que estés muy bien perdido, porque espiritualmente Satanás no te deja en paz. Y te busca pleito, te pone problemas, te pone dificultades. Porque Satanás no quiere que nosotros ocupemos esos lugares. Porque sabe que estamos viviendo en el último tiempo. En el último tiempo de gracia para nosotros. Y Satanás, como león rugiente, anda alrededor nuestro mirando a quién devorar. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos tenían que demostrar obediencia o no, ¿verdad? Ser leales o desleales. Pregunto, hermanos, para poder mostrar lealtad o no, ¿había ley o no había ley en el Edén? ¿Había ley o no había ley? Sí, había ley, ¿verdad? Sí que había ley. Lucifer se rebeló en el cielo contra la ley que en el cielo había. Adán y Eva, cuando fueron creados en el Edén, también se le dio una ley. ¿Cuál es la ley que recibió Adán y Eva? ¿Cuál es esa ley, hermanos? Génesis capítulo 2, verso 16. Versículo 17. Nos dice así. Yahweh Elohim le ordenó a Adán diciendo, de todos los árboles que están en el huerto, ciertamente comerás. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que comas de él, experimentarás ¿qué cosa? La muerte. Había una ley, hermano. De todo lo que tienes en el huerto, Adán y Eva podrás comer. De todo. Menos de uno. Porque el día que comas de él, ciertamente ¿qué? Morirás. Adán y Eva no recibieron la ley que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué no recibieron la ley, la misma que tenemos nosotros ahora? ¿Por qué? Porque ellos no eran seres pecadores. Ellos no sabían lo que era adorar imágenes. Ellos no sabían lo que era mencionar el nombre de otro Dios. Ellos no sabían lo que era idolatría. Ellos no sabían lo que era violar un día de reposo. No sabían lo que era deshonrar al padre y a la madre. No sabían lo que era matar. No sabían lo que era adulterar.
no sabían lo que era codiciar, no sabían lo que era mentir, porque fueron creados a imagen y semejanza del Creador, y ante seres semejantes, ellos reciben una ley para poder probar si eran leales o no. Y la, ¿y la ley cuál fue? De todo árbol podrás comer, ¿verdad? Que están en el huerto ciertamente comerás. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo estaban Adán y Eva, hermanos, antes de la entrada del pecado? Desnudos, pero no se daban cuenta de que estaban desnudos, ¿verdad? Muy bien. ¿La justicia de quién? La justicia del Mesías cubría sus cuerpos. Lo mismo que la justicia del Mesías tiene que cubrir nuestros cuerpos enfermos y corrompidos por el pecado. Lo mismo. Solamente la justicia del Salvador nos puede permitir ser salvos. Y en el jardín del Edén, Adán y Eva tenían ese manto de la justicia que el Salvador había puesto en aquella pareja recién creada. Recuerden, hermano, Adán y Eva tenían la imagen y el carácter del Creador. La imagen y el carácter del Creador. ¿Qué tenía que hacer Satanás, hermano, contra esa pareja que tenía la imagen y el carácter del Creador? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cuál era el propósito que Satanás tenía cuando vio que Adán y Eva fueron creados a imagen y tenían el carácter del Creador? ¿Qué tenía que hacer Satanás? Echar por tierra la imagen y el carácter de Adán y Eva. Quitar la imagen y el carácter que tenían del Creador y poner en su lugar ¿cuál? El suyo. ¿Cómo lo hizo? Tentando a Adán y Eva. Hay algunos que cuando yo pregunto, ¿la tentación es pecado? Algunos me dicen sí, pero la tentación no es pecado. No habría pecado si primero no hay tentación. Primero viene la tentación para que después venga el pecado. Porque el Salvador fue tentado en todo, pero no cometió pecado. La tentación no es pecado, hermano. Nadie puede evitar un mal pensamiento. Nadie lo puede evitar. Lo que sí podemos evitar es que ese mal pensamiento le demos forma. No puedo evitar que el pájaro dé vueltas sobre mi cabeza, pero sí que puedo evitar que haga nido. No puedo evitar un mal pensamiento, sí que puedo evitar que ese mal pensamiento vaya dándole forma. Y ejecute o no, ya pecaste en tu corazón al estar codiciando lo que no debías codiciar. Comentario bíblico adventista, hermanos. Efesios capítulo 6, verso 12. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza del Creador. Tenían el mismo carácter del Creador. Satanás tiene que luchar contra ello. No quiere ver en Adán y Eva dos personajes que estén reflejando el carácter del Salvador. Un carácter sin mancha. Un carácter totalmente perfecto. La misma pluma inspirada nos dice en el comentario bíblico adventista, Efesios capítulo 6, verso 12,
No sé si el hermano Juan lo tiene. Dice, el propósito de Satanás ha sido reproducir su propio carácter en los seres humanos. Lo mismo que solamente hay dos clases de espíritu, el espíritu del bien y el espíritu del mal. En la tierra solamente podemos reflejar dos tipos de caracteres. El carácter de nuestro Padre, o el carácter de ¿quién? De Satanás. Y Satanás tiene que luchar contra Adán y Eva, tentándolos para que ellos pierdan la imagen, pierdan la semejanza del Creador, pierdan el carácter del Creador y asuman a partir de la tentación y el pecado el carácter de ¿quién, hermana Maribel? De Satanás. Y hoy el mundo está reflejando el carácter de ¿quién, hermanos? De Satanás. Y cuando el mundo vea en nosotros el carácter perdido por causa del pecado, cuando el mundo vea en nosotros la imagen y el carácter del Creador, ¿qué nos espera, hermano Nilo? ¿Qué esperó a los profetas de antaño? La persecución, el oprobio, la calumnia, la difamación, la persecución e inclusive la muerte. Porque Satanás no quiere que alguien refleje el carácter del Creador. Pregunto, hermano, ¿por qué fue perseguido Juan, el discípulo amado? ¿Por ser hijo del trueno? Había sido hijo del trueno, ¿verdad? Como uno de nosotros. Pero no fue perseguido por ser hijo del trueno. ¿Por qué fue perseguido? ¿Y qué reflejaba? La imagen y el carácter del Creador, hermano. Por eso Juan, el discípulo amado, fue perseguido. Y nosotros debemos tener la misma experiencia de Juan si queremos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero, para no adorar ni a la bestia ni a su imagen. Y contra esta imagen, contra este carácter de Adán, Satanás tenía que luchar, hermano. Sigue diciendo, tan pronto como fue creado el hombre, Satanás resolvió borrar de la imagen de Elohim y colocar su sello donde debiera estar. ¿El sello de quién? Del Padre, de Elohim. ¿Entienden, hermanos, por qué la tentación? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué nos tienta Satanás? ¿Por qué quiere que nosotros sigamos siendo como antes éramos? Porque no quiere que reflejemos el carácter que recibió Adán y Eva en el Edén. Ya el mundo lo tiene bajo su poder, hermano. El mundo está bajo el poder de Satanás. ¿Contra quién está airado él, hermano Helder? ¿Contra quién? Contra aquellos que deseamos amar al Creador y guardar sus mandamientos. Contra nosotros. Ya el mundo ya los tiene. Ya el mundo los tiene bajo su poder. Ya no tiene que hacer nada, simplemente dejar que el mundo siga y punto. Pero nosotros, ¿qué nos pone? Nos pone trabas, nos pone dificultades, nos pone problemas en la familia, nos pone problemas de cualquier cosa. ¿Para qué? Para que salga el viejo hombre, para que salga el viejo carácter. Y cuando sale el viejo hombre, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón de nuevo, ¿no? Pedir perdón ante el trono de la gracia. Y ahí, para que Adán y Eva tuvieran que perder la imagen y el carácter del Creador, ¿qué tuvieron que sufrir ellos? La tentación. Tuvieron que ser tentados. Pregunto, hermano, ¿dónde fueron tentados Adán y Eva? ¿O por dónde Satanás tenía que tentar a Adán y Eva? ¿Por dónde? Por el mismo lugar. Muy bien, hermana Ana y hermano Helber, por el apetito. Pregunto, ¿dónde tuvo que vencer el Creador la primera tentación como hombre? ¿Dónde?
En el apetito. Di que estas piedras se conviertan. ¿Dónde caemos nosotros, hermanos? Por el apetito. Dense cuenta, hermano. Y verá cómo el ser humano, la mayor debilidad comienza por la boca, en lo que come. Satanás sabe muy bien que de lo que comemos, así seremos. Porque la salud viene por la alimentación y por la temperancia. Lucifer, Satanás, atacó en el único lugar donde Adán y Eva podían caer, tentándolos de comer de aquella fruta prohibida, que no era ninguna manzana. La Escritura no menciona qué clase de fruta era. Simplemente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de él, ciertamente morirás. Y ahí en Génesis capítulo 3, hallamos todo lo que tiene que ver, hermanos, con la tentación. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hay un diálogo entre un personaje que no tenía facultad para hablar. ¿De qué personaje estoy haciendo referencia, hermanos? Muy bien, la serpiente. ¿La serpiente era así como me indica el hermano Franklin? No, hermano. La serpiente era bella, hermosa. ¿Por qué? Porque todo lo que había salido de las manos del Creador era bueno en gran manera, todo era bello. Ahí está. Para mí, la serpiente era uno de los animales más hermosos de la creación, si podemos distinguir entre hermosos, porque todo era hermoso. Pero la sentencia es, sobre tu pecho andarás. Por lo tanto, la serpiente del Edén, antes del pecado, no es la serpiente que nosotros conocemos ahora, que nos da pánico, que nos da terror viendo. Pero, hermanos, la actitud de Eva, ¿cuál tenía que haber sido cuando delante de aquel árbol que había recibido la orden, no comerás de él, porque si comes de él ciertamente morirás? Cuando contemplando aquel árbol que ya comienza ella a codiciarlo porque se acercó al lugar prohibido y ve a ese animal hablándole, ¿cuál tenía que haber sido la actitud de Eva? Salir corriendo, hermano. ¿En busca de quién? De Adán. Adán, he oído un animal hablándome. ¿Será Satanás? Pero Eva no huyó. ¿Saben por qué no huyó Satanás? Eva. La mensajera dice que Eva escuchó palabras halagadoras. Qué linda eres, Eva. Qué guapa. Qué bien estás. Y Eva eso le impactó, como las mujeres modernas de hoy día. Recuerdo, hermanos, una experiencia en Neuquén, Argentina. Quería hacer yo una crema de maní para poderla comercializar. Y preparé la crema de maní totalmente natural, sin conservantes ni colorantes, del mismo maní, espumosa, jugosa. Rica, hermano. La llevo al departamento de salud a través de una chica que me acompañaba en el proyecto este. No que me acompañaba, trabajadora. Llévale tú y preséntaselo a la directora. Vuelve, uy, está insoportable. No te preocupes, vuelve mañana. Está terrible. Bueno, tendré que ir yo, voy para allá. Y la mujer, como que no me quería atender, y nos sentamos frente a frente. Dije, ¿me permite unas preguntas? Si usted no se me va a ofender. Dígame, qué linda que es usted. Es hermosa. ¿Qué conseguí, hermanos? Cambió el carácter. Dígame qué es lo que usted quiere. Y me atendió, hermano. Me atendió. El carácter cambió. Cuando yo llego le dije a aquella chica, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué pasó? Me dice.
Le dije, qué guapa que eres, qué linda. ¿Y qué hizo? Me cambió, me atendió, me tomó la muestra y que vayamos dentro de unos días que me dirá si la prueba está bien o está mal. Hermano, ¿estará pasando eso también entre las mujeres hoy día? Qué guapa que eres, qué linda que eres. Cambia tu forma de ser. A Eva dice Elena White que recibió esas palabras halagadoras. Y Eva, en lugar de salir corriendo en busca de Adán, ¿qué es lo que hace? Comienza una conversación con un animal que no tenía facultad ¿de qué? De hablar. Pregunto, hermanos, ¿qué están viendo nuestros niños en la casa? ¿A quién estamos invitando en el hogar? A Satanás. Los niños están preparando para ver a alguien que en un futuro no muy lejano un animal les pueda hablar. Y sea el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ver animales que supuestamente hablan. Espiritismo en el hogar. Satanás en el hogar, hermano. Y Satanás comienza el diálogo con Eva. No moriréis, sino que seréis como ¿quién? Sabiendo el bien y el mal. ¿Le dijo alguna mentira a Satanás? No, hermano. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Pregunto, ¿Adán y Eva conocían algo del mal? ¿Adán y Eva sabían lo que era un dolor de panza? ¿Un dolor de huesos? ¿Un pecado? No. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo Eva, hermanos? Codició, tomó de la fruta prohibida y comió. ¿Y en qué se convirtió? ¿En qué se convirtió Eva? En cómplice de Satanás, porque Eva fue corriendo y le dio de comer ¿a quién? A Adán. Eva perdió la imagen y el carácter del Creador y fue usado como un agente de Satanás para engañar a su esposo. Y Adán comió, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó ahí después de la comida? Dice el versículo 7, versículo 7 en adelante, del 7 al 14, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué significa desnudez, hermana Laurita? ¿Qué significa desnudez? Muy bien, pecado. El pecado causa desnudez ante los ojos del Creador. El pecado nos separa de Él. La desnudez por causa del pecado nos separa de Él, lo mismo que separó a Adán y Eva, ¿de dónde? Del Creador del universo. El pecador tiene miedo de escuchar la voz del Creador. Adán y Eva sabían que el Creador estaba paseándose por el medio del huerto, ¿verdad? Y después del pecado tienen miedo. ¿Y qué hacen? Se esconden. ¿Y quién busca a quién? ¿Busca el pecador al Creador o es el Creador quien busca al pecador? ¿Quién busca a quién? ¿Quién? El Creador busca al pecador, hermano. Es el Creador quien nos ha buscado y nos ha sacado del fondo del pecado. Nosotros no teníamos ni idea, pero Él fue quien en su infinita misericordia nos fue preparando, nos fue modelando, nos fue rescatando, nos fue apartando, alejándonos del mundo para poder escuchar su voz y poder congregarnos en un lugar donde se adora y se reverencia el nombre del Creador guardando sus mandamientos.
el Creador busca a Eva y busca a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le dijo a Adán? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tienes miedo, Adán? ¿Qué te ha pasado, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Comiste acaso del árbol que yo te dije no comieras de él? ¿Acaso el Creador no sabía lo que Adán había hecho? Claro que lo sabía. Pero Adán no confiesa el pecado. Adán simplemente dice, tengo miedo y me escondí de ti. ¿Comiste del árbol? ¿Comiste de esa fruta que te dije no comas de él? Porque si comes de él ciertamente morirás. ¿Comiste de él? Adán que dijo, sí, yo comí. Soy culpable, soy un pecador. ¿Dijo eso Adán? ¿Qué dijo? La mujer. Ella es la culpable. La culpa es tuya. Si no me hubieras dado a la mujer, yo no hubiera caído. La culpa es tuya porque hiciste a la mujer. La primera excusa, hermano, ¿dónde tuvo lugar? En el Edén. Tan pronto como hubo pecado, hubo la primera excusa, la mujer. En lugar de reconocer, sí, he pecado, perdóname, ¿no? La culpa para otro. A Eva. Eva, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Por qué le diste a comer a Adán? ¿Qué dijo? La serpiente me engañó. Ay, comió porque la serpiente le dio de comer. Ella tuvo que codiciar, tuvo que extender el brazo, tuvo que tomar la fruta y tuvo que comer. La serpiente no le dio de comer. Ella tuvo que hacerlo todo, codiciar, extender el brazo, tomar la fruta y comerla. Pero la serpiente me engañó y comí. ¿A quién le echó la culpa? Al Creador, a la serpiente. ¿Por qué hiciste a la serpiente? ¿Por qué hiciste a la serpiente? La desnudez es símbolo del pecado. Y Adán y Eva se sentían pecadores, desnudos totalmente. Pregunto, hermano, ¿cuál es la condición de la iglesia para el tiempo del fin reflejada o revelada en Apocalipsis capítulo 3 en el mensaje a la iglesia de la Odisea? ¿Cuáles son las características de la iglesia? Desnudez también. Desnudez, pecado. Por eso la iglesia dice, te vomitaré de mi boca. A la iglesia organizada, te vomitaré de mi boca. Pero la salvación es personal. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero el mensaje a la iglesia es, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque la iglesia organizada está en pecado. Tenemos que ser humildes y poder reconocer la voz del Espíritu que nos llama para permitir que nuestro Creador entre a formar parte de nuestra vida. Ahí está la tentación y el pecado. Consecuencias, hermanos, después del pecado. ¿Qué es lo que pasó después del pecado? Versículo 15. ¿Qué pasó? Enemistad. Enemistad pondré entre ti, le dice a la serpiente y la mujer. Símbolo de la iglesia, símbolo del Mesías. Entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué pasó a continuación, hermanos? ¿Qué pasó a continuación en el verso 16 al 19? ¿Qué pasó, hermanos, ahí? ¿Qué es lo que ocurrió? Tan pronto como hubo pecado y Adán y Eva se dieron cuenta de que habían pecado, ¿cuál fue la primera sentencia que cayó sobre Adán y Eva? La primera maldición, hermanos. La primera maldición
del Creador recayó en Adán y Eva tan pronto como ellos se dieron cuenta que habían pecado. Verso 16 al 19 nos dice: después dijo a la mujer: aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y a tus hijos los darás a luz con dolores. Te rendirás a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Luego dijo a Adán: por cuanto atendiste a la voz de tu esposa y comiste del árbol del cual te ordenó, diciéndote que no comieras de él, ¿qué dice a continuación, hermanos? La tierra será maldita. La tierra será maldita por tu causa. Con aflicciones comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás de la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que regreses a la tierra de la cual fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo regresarás. Hermanos, ubiquémonos nosotros en el lugar de Adán y Eva. No sabemos el tiempo en que ellos estuvieron viviendo en el Edén antes de la entrada del pecado. No lo sabemos el tiempo que transcurrió. Pero sí sabemos que Adán estaba cuidando del Edén, ¿verdad, hermano Nilo? Adán cuidaba del Edén y comía del fruto. Pero la sentencia después del pecado, ¿cuál fue? Con el sudor de tu frente comerás el fruto de la tierra. Cuán diferente, hermano. Adán y Eva estaban acostumbrados a ver allí el campo, a cuidar del campo, a comer de la fruta. Ahora no, con el sudor de tu frente comerás. Espinos y cardos se levantarán. En medio de la fruta que tú plantes, en medio de las hierbas, aparecerán espinos y cardos. ¿No está ocurriendo hoy, hermano? Usted planta una semilla de tomate, por ejemplo, ¿y qué es lo que le sale alrededor? Maleza, hermano. Te ahoga la planta. Si no la cuidas, te la ahoga. Con el sudor de tu frente comerás el fruto de la tierra. Y la maldición, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa. Ahora yo pregunto, hermanos, para ir ya terminando la reflexión de esta mañana. ¿Cómo Yahweh puede poner fin al pecado sin dar muerte al pecador? ¿Cómo, hermanos? Si la sentencia es: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y Adán y Eva comieron del fruto prohibido. ¿Cómo puede Yahweh perdonar al pecador sin dar muerte al pecador cuando la sentencia es: ciertamente morirás? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo Yahweh puede poner fin al pecado sin dar muerte al pecador? ¿Cómo? Poniéndose en marcha lo que leímos en la introducción de 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 al 20, a través de aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿qué tuvieron que hacer Adán y Eva para no recibir la sentencia fulminante de muerte? ¿Qué tuvieron que hacer, hermanos? Muy bien, hermanita, matar un cordero. Génesis capítulo 3, versículo 21. Por causa del pecado, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron que cubrirse sus cuerpos ¿con qué? Con hojas de higuera, su propia justicia. El Salvador dice: eso no sirve. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ya le dice el Salvador, el mismo Creador le dice a Adán: yo ya me presenté ante el Padre en lugar vuestro. Me voy a presentar como un cordero inmolado
para que a través del derramamiento de mi sangre vosotros podáis tener la oportunidad de recibir el perdón y una nueva opción para que podáis vivir en santidad, para poder vivir por toda la eternidad de acuerdo a las promesas que el Padre tiene establecido. Génesis capítulo 3, versículo 21 dice, y Elohim hizo a la mujer y al hombre, ¿qué cosa? Túnicas de pieles, ¿y qué? Muy bien, ¿de dónde sacaron las túnicas, hermanos? Adán y Eva tuvieron que dar muerte por primera vez a aquel cordero, símbolo del cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Por eso Adán y Eva no murieron enseguida. La paga del pecado era muerte. Ellos tuvieron que sacrificar, cada uno de ellos, un cordero, sin mancha, sin defecto, sin contaminación, precisamente simbolizando aquel cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, como dice Juan capítulo 1, verso 29. Aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, se puso ya en práctica literalmente cuando el pecado entró. Adán y Eva tienen que dar muerte por primera vez a un animal. ¿Cómo se sentiría Adán y Eva, hermano, dando muerte a aquel animal que posiblemente él o ella habían estado jugando o acariciándolo? ¿Cómo se sentiría Adán y Eva dando muerte por primera vez a un animal? ¿Cómo? Si ellos no sabían, hermano, lo que era la muerte, ellos no sabían lo que era dar muerte a alguien, tuvieron que aprender a tomar el cuchillo y saber por dónde hincarlo para producir la muerte del animal. Y Adán y Eva tuvieron que aprender muchas cosas después de la entrada del pecado. El verso 21 nos dice que Elohim hizo a la mujer y al hombre túnicas de pieles y los vistió. Concluimos, hermanos. ¿Qué pasó después de aquí? Adán y Eva sacrifican un cordero. Reciben la justicia del Salvador a través de la sangre del cordero. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Continuaron en el Edén? Fueron echados del santuario del Edén, hermanos. Fueron echados fuera. ¿Por qué? Porque el pecado no puede formar parte o no puede estar dentro del santuario. El pecado ocasionó que ellos fueran echados del santuario, del jardín del Edén, donde se manifestaba la presencia divina. Por eso que los redimidos tienen que ser restaurados para volver a tener la imagen y el carácter del Creador, para poder vivir, ¿dónde? En el santuario, donde va a estar la morada del Altísimo. ¿Quién habitará en tu santuario? ¿Quién habitará en tu santo monte? ¿Quiénes? ¿Los pecadores? Los de limpio corazón. Los que estén reflejando el carácter de ¿quién? De José. El carácter de Daniel. El carácter de Enoc. El carácter de Noé. El carácter de Abraham. El carácter fueron echados del jardín del Edén, hermano. Fueron echados del jardín del Edén y allí hay, o había un querubín con su espada dando vueltas, impidiendo el acceso de Adán y Eva o de alguno de sus hijos posteriores que pudieran entrar en el jardín del Edén y comieran del fruto prohibido. Porque si alguien comía de ese fruto, ¿qué pasaba? Inmortales, pecadores inmortales. Otra enseñanza católica, que hoy el hombre dice que es inmortal, ¿no? Pero nadie entró en el Edén a seguir comiendo de la fruta prohibida. Por lo tanto, el hombre es mortal y el hombre es pecador. ¿Seremos inmortales cuándo? Cuando el Salvador venga y transforme nuestros cuerpos mortales en inmortales para poder recibir la gloria que viene en las nubes de los cielos
y así los redimidos puedan vivir junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Hermanos, Adán y Eva fueron creados teniendo la imagen y el carácter del Creador. Satanás no quiere que ninguno de nosotros tengamos ni esa imagen ni ese carácter que es del Creador. Y quiere que tengamos su propio carácter rebelde, un carácter pecador. Adán y Eva, cuando reconocieron su pecado, además de la condición del pecado que tuvieron que dar muerte al Cordero, fueron echados del único lugar donde se permitía solamente la presencia de seres apartados del pecado, de la carne y del mundo, como era el santuario del Edén. En la tierra nueva, totalmente restaurada, ¿quiénes habitarán en ese monte? ¿Quiénes habitarán en ese santuario? Aquellos que de nuevo tengan la imagen y el carácter del Creador, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Por qué? Porque estarán reflejando el carácter que se perdió en el Edén por causa de la entrada del pecado. Mis hermanos, que esta introducción al tema del santuario pueda calar profundamente en nuestro corazón. La lucha es real, la lucha es visible, es palpable, hermano. Es la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. No hay tres caminos. El santuario nos muestra que el único camino para el hombre, si quiere ser salvo, es entender lo que significa el santuario hoy en el plan de la salvación. ¿Alguna duda, hermanos? Siempre dispuestos a ayudar, siempre dispuestos a compartir aquellas cosas que hallamos en la Sagrada Escritura. Si a la tarde se me permite, pues tenemos la segunda parte de 4 que hemos preparado con la ayuda del Creador de este tema relacionado con el santuario. Vamos a ver, hermano, cómo después de la entrada del pecado, los sacrificios se continuaban haciendo hasta que llegaremos al momento del Sinaí, donde el Padre revela a Moisés la ley y el propósito de la ley, para que en el siguiente tema entremos ya de lleno. En Éxodo 25, me harás un santuario para mí y habitaré en medio de él. Que las bendiciones de nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, por medio de su Espíritu, sean con cada uno de nosotros, es mi deseo y oración, amados hermanos.